Muy buena traders, ¿cómo estáis? Hoy quería hablaros sobre quiénes son en esta ocasión los culpables de la inflación actual que tenemos, en concreto en España y en gran parte del mundo. Yo obviamente os hablo desde España, que está la inflación rondando el 8-9%. La real, o la que nos comentan, porque la real, como sabéis o deberíais de saber, siempre debéis de añadirle un par de puntos a la oficial, ¿de acuerdo? Aquí en España el gobierno ha estado culpando directamente a Putin, porque le ha venido como agua de mayo la guerra, para culpar a la guerra de la inflación, pero realmente hay otros culpables. Yo me voy a ir aquí y os voy a enseñar este primer gráfico, ¿de acuerdo? Importante para que os situéis, aquellos que no seáis expertos en la materia o que no controléis este tipo de gráficos. Este gráfico representa cada uno de estos palitos verdes, cada vela que veis, ¿de acuerdo? Se llaman velas japonesas. Un mes, pone aquí mensual, ¿de acuerdo? Es decir, ha sido el desarrollo del precio durante un mes. Y os voy a dibujar aquí una gran zona, como veis, toda esta zona en la que el precio llegó aquí del petróleo en torno a los $36 aproximadamente. Y hizo una zona de suelo que se llama en el mundo del trading y del análisis técnico, porque llega hace un mínimo y de aquí rebota, llega hace un mínimo prácticamente a la misma zona y rebota, hace un mínimo que lo dilata y rebota. Fijaros bien, y esto es de lo que va este vídeo, desde el mínimo que deja en abril de 2020 el petróleo, que llegó a estar en por debajo de los $18 el barril, hasta el día no hasta el día de ayer, pero sino hasta hace unos días, final de abril, ¿de acuerdo? El petróleo ha tenido una revalorización, fijaros bien, ahí os marca un rectángulo y lo pone, de un 650%. Eso sí es un motivo por el que la inflación es alta, porque el precio del carburante sube y en consecuencia encarece todos los sistemas de producción y de transporte, y eso hace que los precios suban y se encarezcan. Nada tiene que ver la guerra. Pero hay muchos más culpables aparte del petróleo. Por ejemplo, si yo voy aquí a mi plataforma y me voy a donde tengo materias primas agrícolas, las principales materias agrícolas que sigo, por ejemplo, me voy a centrar aquí en el trigo. Este es el precio del trigo. El trigo exactamente igual lleva más o menos con un precio estable, de acuerdo, en torno, nunca ha bajado de los 400 euros, vamos a redondear, la tonelada de trigo. Sin embargo, fijaros bien que desde 2016, desde el suelo que nos dejó en octubre de 2016, el precio ha llegado a tener una revalorización del 252%. Y os recuerdo que el trigo es la principal hidrato de carbono que se consume en Europa, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en el Oriente es el arroz, en Occidente, concretamente en Europa, es el trigo, y mucho más al oeste el maíz, ¿de acuerdo? Pues fijaros que el trigo ha subido ya un 250. Vamos a ver otra materia prima para que veáis de dónde viene la inflación, ¿de acuerdo? Este es el maíz. Fijaros que también el maíz lleva una zona en la que nunca ha bajado desde 2006 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y desde este último mínimo que dejó, vamos a coger la herramienta de medir, desde agosto de 2020, pues hasta el máximo que nos ha dejado hace una semana, otro 170% de subida. Fijaros el coste que tiene transportar alimentos, que además esos alimentos han subido de precio, y eso es una cadena diabólica que hace que los precios suban. Si nos fijamos, por ejemplo, en el siguiente, en este, soja. La soja, que es un alimento que es el principal alimento de muchísimos animales, también ha tenido
en los últimos años una zona bastante definida en la que el precio nunca ha bajado. Veis que se soporta, se soporta, se soporta, y aproximadamente también desde abril de 2020, ¿vale? Este es el mínimo, nos lo llevamos a máximo, nos dice aquí en el R4 que ha subido un 115%, eso ya, o sea, más del 100 es el doble, fijaros, ¿no? Pues alimentar animales cuesta más del doble de lo que suele costar, porque la soja es una de las principales materias primas agrícolas con las que se confeccionan alimentos para el ganado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el café. Vamos a ver el café. El café también lo tenemos aquí en mensual. Vamos a poner lo que encaje en pantalla para que lo podamos ver bien. También se define aquí muy bien, y esto lo hago así de manera rápida para que aquellos que no sois neófitos en la materia, pues os vayáis acostumbrando a la vista. Hay una zona muy clara de soporte, donde el precio nunca baja de los aproximadamente $90, y sin embargo, desde el mínimo que dejó en junio de 2020, pues fijaros que ha llegado a subir otro 173%, es casi el doble, no, es casi el triple, ¿no? Redondeando, por supuesto. Fijaros que hablamos de café. Si hablamos de algodón, por ejemplo, el algodón, ¿de acuerdo? Pues igual, una zona muy definida toda esta, ¿de acuerdo? Y fijaros que desde el mínimo que deja aquí también en abril de 2020, pues el algodón ha llegado a subir un 219%. Pues fijaros que las ropas, si hay comerciantes de ropa, entre lo que cuesta la materia prima y lo que cuesta el transporte, obviamente los precios de la ropa, ¿de acuerdo? Pues sube. Básicamente es por eso, nada tiene que ver Putin. Este es el cacao, este es un poco más estable, ¿de acuerdo? Es un precio bastante muy estable porque esto, bueno, el cacao es interesantísimo. Vi un documental recientemente sobre el cacao, interesantísimo, y básicamente esto lo gestiona mundialmente básicamente una empresa, ¿no? Hay mucho movimiento ahí. Pero desde mínimos hasta máximos, pues también ha subido un 60%, ¿de acuerdo? Desde el mínimo hasta el máximo, ¿de acuerdo? Obviamente, como veis, va subiendo, va bajando, se va modificando, pero bueno, un 60% en cacao. Y así podríamos seguir con otras múltiples materias primas que, añadido al petróleo, que es la materia principal con la que todas estas materias primas, pues hay que desplazarlas, moverlas, trasladarlas, repartirlas, distribuirlas, pues todo eso hace que la inflación suba, que los precios suban. Como todo se encarece, pues los precios suben y la inflación sube. Nada tiene que ver la guerra de Putin, nos dejaros engañar por las noticias que están muy tergiversadas, y acudan a los gráficos, ¿vale? Que aquí básicamente está la verdad para todo el que quiera saberla. Solo hay que venir y buscarla, ¿de acuerdo? En definitiva, tanto petróleo como trigo, maíz, soja, café, algodón, cacao, las materias primas son las culpables de la inflación, el encarecimiento tan brutal, tan exagerado de todas estas materias primas. Y lo peor es que no sabemos si han llegado a sus máximos, con lo cual puede que sigan subiendo. Obviamente, a esta de la inflación también hay que añadirle problemas, por ejemplo, como hay en China con el COVID y ese embudo que está habiendo con la distribución de todas las mercancías en barco, porque están confinados en las principales ciudades donde están los puertos marítimos que distribuyen toda la mercancía a prácticamente todo el planeta. Ya sabemos que China es la fábrica del mundo, y eso está haciendo también que a su vez haya escasez de productos, con lo cual pues es la tormenta perfecta. Y en definitiva, amigos, esto es lo que os quería comentar. Un vídeo en esta ocasión que no dura más de 10 minutos, es práctico, pero quería, para todos aquellos que estáis viéndolo y que habéis tenido interés en saber quiénes son realmente los verdaderos culpables de la inflación, y no lo que nos dicen desde los medios de comunicación del gobierno, ¿de acuerdo? Son las materias primas. En definitiva, y para acabar, aquí abajo os dejo en la descripción del vídeo
la plataforma, un enlace para que podáis acceder a esta plataforma con la que yo controlo los mercados y hago todas mis operaciones, para el que quiera iniciarse en el mundo del trading o quien quiera poco a poco aprender el maravilloso mundo de la bolsa y del dinero y de la inversión, porque lo que yo hago es trading, operaciones a medio plazo, a corto plazo y a largo plazo, en materias primas, en acciones, en futuros, en índices, en ETFs y en criptomonedas, por supuesto, también. Así que, amigos, os invito a que os iniciéis en este maravilloso mundo, y para ello, quien quiera saber qué plataforma es la que yo uso, os dejo, como repito por última vez, el enlace aquí abajo. Por favor, suscríbete, que se me ha olvidado decirlo, y así te podrán llegar, darle a la campanita y darle a todas, para que cada vez que yo suba un vídeo con información tan interesante como a mí me parece esta información, os llegue y podáis acceder a ella. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo, amigos.